Foco, líder en capacitación empresarial. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Humanos con Recursos, la primera serie de la televisión argentina dedicada exclusivamente a los temas del área de los recursos humanos. Como es habitual, vamos a estar también conversando sobre las oportunidades laborales, el mercado del empleo, pero esencialmente lo que vamos a buscar es aportar ideas sobre lo que implica manejar o gestionar personas dentro de las empresas. En el programa de hoy vamos a hablar de uno de los temas clásicos del área de recursos humanos, que es el tema del talento. El talento, naturalmente escaso, también conlleva la dificultad de manejarlo. Lógicamente, todas las empresas quieren tener a los mejores, pero ¿cómo hago para manejar a un talento, a un distinto? No es lo mismo tener a Maradona o a Messi en mi equipo que tener a otra persona. ¿Pero qué es un talento? ¿Qué lo define? Bueno, aquel recurso que, con una capacidad para aportar un valor agregado superior. Pero ahora, ¿dónde encuentro ese talento? ¿Cómo hago para atraerlo e incorporarlo a mi compañía? Y después, ¿cómo hago para desarrollarlo y sacar lo mejor de ese jugador? Y por último, y no menor, ¿cómo hago para que ese recurso, ese talento que me llevó tanto tiempo conseguirlo, elija quedarse en mi empresa y no se vaya al poco tiempo y tire por la borda todo el esfuerzo que he realizado? Para responder entonces a todas estas preguntas, los invito ya a conversar con nuestros invitados. Seguimos en Humanos con Recursos en el programa de hoy hablando de los talentos y para eso nos acompañan hoy en primer lugar Fabiana Gadou. Fabiana es socia directora regional de Recursos Humanos para Deloitte, una de las compañías de servicios profesionales más importantes de la Argentina y del mundo. Es además docente universitaria y es también autora de uno de los libros que particularmente nos interesa, que se llama Dilemas, la gestión del talento en tiempos de cambio. Y también nos acompaña Juan Uribe. Juan Uribe fue director de Recursos Humanos de Aeropuertos Argentina 2000 en el 2013 y aparte tiene una extensa trayectoria también como director de Recursos Humanos en una compañía como Molinos del año 2004 a 2011 y es actualmente profesor part-time del IAE Business School. Gracias Fabiana, gracias Juan por estar hoy acá con nosotros. Gracias a vos, Matías. Gracias por invitarnos. Bien, y tal vez para arrancar me gustaría conocer la opinión tuya, Juan, de qué es lo que define, vamos por el ABC, ¿no? ¿Qué es lo que define qué es un talento? Para mí un talento es un producto, no una suma, de tres cosas. Competencias, compromiso y contribución. Y al ser un producto, si una de esas tres cosas es cero, el resultado es cero. Que es distinto que en una suma, uno puede ser cero. Solemos hablar de las competencias, que son las habilidades, las actitudes. Nos olvidamos a veces del compromiso, que es las ganas de agregar valor. Y también nos olvidamos de la contribución, que es la capacidad de dejar una marca o algo distinto. Esa combinación hace talento. Entonces no es solamente que tenga una gran trayectoria de habilidades, sino es ese producto de esas tres cosas para mí. Fabiana. Acuerdo totalmente con Juan. Yo creo que hay una gran discusión hoy y creo que básicamente hay dos grandes teorías. Una es si el talento es algo diferencial en algunos y otra es si todos somos talento. Creo que, bueno, ambas tienen sus pros y sus contras. De alguna manera hoy creo que es importante destacar que todos tenemos algún talento, ¿no? Y sobre todo cuando este es escaso, tratamos de identificar aquellos que si bien pueden destacarse por estos atributos que decía Juan y que tienen potencial, etcétera, también todos pueden agregar valor según el lugar que ocupe y según lo que se espere de él, ¿no? Y hay un lugar
bastante común también en recursos humanos, y en línea con lo que decías vos, Juan, que el talentoso no es solamente aquel que tiene el conocimiento técnico, sino que también hay otras competencias, habilidades blandas, como pueden ser tal vez la capacidad de motivar, de conducir, de comunicarse. Vamos, ¿qué lugar juega en las empresas hoy ese análisis de esas habilidades blandas? ¿Es importante, no? ¿Cómo hacen las empresas para identificarlo? En todo caso, mal llamadas blandas. Ajá. ¿Cómo sería? Porque no creo que sean blandas esas habilidades, son de las más difíciles. Entonces, esa distinción entre blandas y duras a mí particularmente no me gusta. Yo creo que... Es vieja ya, digamos. Es vieja, pero no por ser vieja hay que respetarla. Claro. Y ahora, esas habilidades, ahora que no son blandas, tal vez son las más difíciles de identificar, ¿no? Como hacen las empresas en una entrevista, ¿no? Porque si uno tiene que saber, dice, yo busco un contador, bueno, uno puede verlo técnicamente fácil, pero yo quiero buscar una persona que tiene habilidades de comunicación sobresaliente. ¿Cómo lo identifico? Sí, son muy difíciles de identificar y sobre todo en una entrevista. Yo creo que se van identificando a lo largo del tiempo, como que el talento también se va desarrollando a lo largo del tiempo y necesita de un ambiente apropiado para poder desarrollarse. Pero hay ciertas cosas que sí vos podés identificar en una entrevista. A mí me gusta, por ejemplo, preguntar de qué jugás cuando jugás al fútbol. Ajá. Y eso te marca alguna característica. Es muy masculina la visión. Pero ¿Te gusta mucho el fútbol? Me gusta mucho. Y, por ejemplo, en ese caso, sigamos con esa línea, si juega de delantero, ¿es lo mismo, distinto que si juega de defensor, de número 2, arquero? Depende, sí, es distinto de qué juegue. Ajá. Y es distinto también de cómo valora su puesto. O sea, cuando vos le preguntás, ¿y qué es lo que más te gusta de la posición que estás ocupando? ¿Y por qué no la cambiarías o por qué te gusta jugar ahí? Ahí empezás a sacar algunos tips distintos. Y hay un lugar común, y vos en tu libro tal vez lo marcás mucho, Fabiana, que es el tema de la escasez de talento, ¿no? Se habla mucho que las compañías no encuentran ese talento que necesitan, ¿no? ¿Por qué se da esto? Mira, yo creo que podríamos decir que quizás hay escasez no de todos los talentos. Hay, sobre todo en Argentina, carreras que están sobredimensionadas y a donde a lo mejor vos podés identificar gente con potencial de buenos conocimientos, pero creo que hoy sí hay escasez de algunas habilidades o algunos conocimientos que hacen más a ámbitos como los tecnológicos, los industriales, donde si bien está aumentando la cantidad de egresados en estas carreras, la verdad que es muy difícil. Y de alguna manera también tienen perfiles distintos, ¿no? Los tecnólogos tienen una mirada de las organizaciones, quizás trabajan más por proyecto y por el desafío en cierto momento, y hay otras carreras donde uno mira más a largo plazo. Creo que son distintos, pero sí hay escasez en ciertas áreas y en ciertos perfiles. ¿Y cómo ha evolucionado esto con el tiempo, ¿no? Porque lo que hoy es un talento tal vez no es lo mismo lo que era hace 5 o 10 años, y lo que las compañías evalúan como un talento tampoco es lo mismo. ¿Vos notás que hubo una diferencia en términos de desarrollo organizacional? Bueno, claramente hay un cambio en el contexto, ¿no? La globalización, el desarrollo de la informática, los cambios demográficos, sociales, los cambios en las conformaciones de la familia, los intereses de los jóvenes, creo que eso influye, ¿no? en cuán difícil o no es encontrar ciertos talentos en el mercado. Y creo que cuanto más competitivo, que creo que es lo que está sucediendo cada vez más, cuanto más competitivo y menos talentos en ciertas áreas tenés, obviamente más difícil es encontrarlos, ¿no? Bien, ahora, y por otro lado, ya tratamos de entender un poco lo que es un talento, qué lo define. Ahora, una vez que lo tenemos, imagino que por ser distintos, más allá de lo que comentabas vos, Fabiana, que todos tenemos talentos, hay gente en mi organización que es más importante. ¿Cómo hago para atraerla? Porque tienen intereses distintos, valoran cosas distintas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que pasa es que más importante es relativo. Un talento en una línea de producción es un buen maquinista que tiene la experiencia para sacarle lo mejor a esa máquina. Ajá. Y nosotros quizás estamos pensando a veces solo el talento a nivel de los profesionales. Y ese me parece que sería un error. Entonces es atraerlos y después es también conservarlos. Y de vuelta acá no me gusta la palabra retenerlos, sino conservarlos. Crear ese ambiente para que la oportunidad de agregar valor, de crear compromiso, se dé. Y en eso ahí sí fallamos las compañías, porque a veces creamos ambientes muy competitivos,
donde no permitimos que la gente se desarrolle armónicamente. Y por otro lado, es muy conocido en las empresas los programas de jóvenes profesionales o de altos potenciales, ¿no? Que de alguna forma se eligen esos jugadores distintos, más allá de lo que venimos hablando, insisto, pero la realidad es que existe. Y lo que me interesa es, desde recursos humanos, entender cómo se gestionan, y eso, en línea con lo que decías vos, Juan, cómo implica con el resto, ¿no? Porque hay gente que tal vez dice, ¿por qué ellos hacen tal o cual cosa? ¿Por qué ellos tienen tal vez remuneraciones distintas? ¿Por qué ellos tienen un plan de carrera? Digamos, ¿cómo hace recursos humanos o la organización para, de alguna forma, conciliar? Y como bien decías vos, todos tenemos un rol distinto, pero cuando tengo que atacar a los mejores, ¿el resto qué piensa? Discúlpame, a mí me parece que acá hay un concepto importante que es el tema del líder, ¿no? Me parece que los de recursos humanos no es que gestionamos o desarrollamos a la gente desde nuestro lugar solamente, sino a través del rol de los líderes, que me parece que cada vez es más clave. Y en el punto que vos decís, creo que hay un factor fundamental que es la gestión de las expectativas. Creo que todos tenemos ciertas expectativas. Todos muchas veces en las organizaciones se creen o nos creemos el mejor talento o quienes sobresalimos. Y me parece que ahí trabajar con los líderes para que gestionen adecuadamente las expectativas de los jóvenes o no jóvenes, porque creo que, como decía Juan, hay personas clave que no necesariamente son los jóvenes profesionales o gente con potencial. Hay gente muy clave que es importante liderarla, y acá trabajar con quienes gerencian es muy, muy importante desde mi punto de vista. Sí, en las organizaciones y en las empresas yo no consigo al talentoso aislado. Y vuelvo a la analogía que por ahí hacías en la introducción. Messi es una cosa en el Barcelona y es otra cosa en la selección. Y en los dos necesita un entorno adecuado del resto de los compañeros. Y eso lo tiene que gestionar el líder, como dice Fabiana. Y ahí, sí, perdóname, sí. Matías, ahí me parece que hay un punto muy importante y que viene a lo que mencionaba más temprano en el programa Juan. Me parece que ahí es cómo buscamos la complementariedad. Porque de alguna manera el gran desafío es que como todos somos diferentes y algunos tenemos ciertas competencias o ciertos atributos diferentes a otros, acá el gran desafío que tenemos en las organizaciones es que trabajen en equipo y se complementen, ¿no? Que complementen la fortaleza que cada uno tiene. Sí, una cuestión también que me parece importante es esto que hablaban, ¿no? de la empresa y dónde está puesto esa persona, porque la pregunta es, alguien que es muy talentoso, no importa el nivel y no importa la jerarquía, ¿puede serlo también en otra empresa? O sea, o es indistinto. Yo puedo agarrar y decir, me traigo, que muchas veces pasa en las empresas, a esta persona que es el mejor operario en una empresa de producción, por decir algo, francesa, y lo pongo en una empresa de servicios alemana. No, seguramente no es lo mismo. Seguramente no es lo mismo. Y porque está acostumbrado a desarrollarse en un determinado entorno que le hace potenciar todas sus habilidades, su compromiso. A mí me parece que no es lo mismo, definitivamente no. Claro, porque ahí influye también el tema de la cultura, que no habéis mencionado y me parece que es importante, porque la gente no solo tiene ciertas habilidades por sí misma, sino que está inserta en una cultura. Disculpame una experiencia personal, pero yo no me voy a olvidar nunca en una entrevista que tuve una vez, que la persona me dijo, mira, el éxito tuyo no va a depender solo de tus cualidades, sino de cómo compatibilices con la cultura y los valores de esta empresa. Entonces me parece que ahí hay un factor importante que está vinculado con lo que decía Juan. Vos sabés, Juan, y este ejemplo te va a gustar a vos, creo que lo conocés, es que cuando uno piensa qué porcentaje de goleadores en los campeonatos mundiales de fútbol pertenecieron al cabo al equipo campeón, el número es relativamente bajo, es un 20%, ¿no? Quiere decir que tener al jugador que hizo más goles, solamente el 20% de las veces perteneció al equipo campeón. Hay dos lecturas interesantes. Uno, que ciertamente tener al goleador te da 20% de posibilidades de ser campeón, pero la otra es que de 4 de cada 5 veces es más importante el equipo, y nosotros desde Argentina lo sabemos muy bien por experiencias pasadas, es más importante el equipo que tener a este talentoso que decías vos, Juan. Seguro, y los equipos se construyen con las políticas de las compañías. Y vuelvo ahí a insistir, ¿no? Donde la conservación de los talentos tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, con lo cual, si se los trata de manera diferenciada y no se gestionan las expectativas, como decía Fabiana, puede ser muy complicado, no solo para la persona que consideramos talentosa, sino para el equipo que está trabajando con él. Y ahí aparece uno de los temas que creo que es muy crítico hoy en las empresas, que es la comunicación. Cómo comunicamos estos programas o, digamos, políticas diferenciadas hacia ciertos técnicos clave.
Y creo que tenemos un campo importante para mejorar desde las políticas generales, programas generales y también desde cómo comunica cada uno desde, por ejemplo, su puesto gerencial. La comunicación es todo un desafío. Bueno, asociado a eso también, ¿no? A lo que decías vos, Juan, es qué pasa en la situación, que algo hablamos, pero quisiera ir al punto cuando tenemos un talento que es muy bueno desde la parte técnica, por decirlo mejor, más que habilidades duras o blandas, quiere decir, tengo el mejor, tal vez, planificador logístico, la verdad que la persona es excelente, pero falla en cuestiones actitudinales, como pueden ser armar un equipo de trabajo, motivar, comunicar. Digo, desde la compañía y concretamente, ¿qué hago? ¿Sostengo a esa persona que es el mejor en logística que hay en el mercado? O digo, bueno, acá hay otras cuestiones que en realidad lo complementan como talento y si no está lo otro, no me sirve que sea un experto técnicamente. Lo primero que me parece que hay que definir es si estás hablando de una carrera técnica o de una carrera gerencial o de management. Porque muchas veces hemos convertido un excelente técnico en un mal jefe o gerente. Ese era el punto. Entonces, si es excelente técnico y no tiene esas otras habilidades, sería inútil tratar de ponerlo en un lugar que no lo puede desarrollar. ¿Y esa persona lo entiende eso? ¿Cómo se lo decimos? Yo creo que la gente lo entiende más de lo que uno se imagina. Lo que pasa es que si nosotros solamente creemos que la única vía de crecimiento en las organizaciones es la carrera gerencial y no desarrollamos oportunidades buenas, bien remuneradas, con beneficios adecuados para la gente que está haciendo carreras técnicas, los forzamos a todos a que vayan a la carrera de management y los convertimos en malos managers. Eso tiene que ver cuando una persona, por ejemplo, está mucho tiempo en un cargo, 2, 3, 4, 5 años, y naturalmente dice, bueno, yo ahora tengo que ser un gerente. Claro. Y no necesariamente es así, ¿no? Sí, porque como decía Juan, los ponemos en su punto de incompetencia. Y yo también acuerdo que a veces desde las organizaciones no tenemos adecuadas políticas de valoración, ya sea a través de las remuneraciones, de las políticas de desarrollo, de capacitación, incluso de integrarlos en programas donde puedan compartir también con otras personas que hacen otra carrera, como para que ellos también tomen confianza en sí mismos y vean el valor que agregan a las compañías. Es todo un desafío. Y ahí el punto es, vuelvo a lo que decía Juan al principio, que creo que es básico. Lo técnico no es suficiente, hoy la gente se actualiza permanentemente, pero aún esa persona que es un experto técnico seguramente tiene otras cualidades que hacen a su compromiso, a su proactividad, a su agregar valor permanentemente, que si bien no son gerenciales, creo que son tan valiosas como las gerenciales. Pero ¿no sienten a veces que ese costado técnico todavía pesa y mucho, tal vez en la selección, ¿no? A veces nos piden, y todos estamos en el mercado de los recursos humanos, una determinada carrera, una determinada formación, y validado eso, recién después lo quiero conocer. Y a veces creo que ¿no? es una autocrítica que todos nos tenemos que hacer diciendo, bueno, igual conocelo, pero no, si no tiene tal conocimiento del idioma inglés, no puedo, si no tiene tan formación, quiero conocer los mejores promedios, ¿no? Digo también para ponerlo en el día a día, porque es algo que, de vuelta, todos nosotros sabemos que sucede, ¿no? Sí, creo que muchas veces quienes seleccionamos, o los jefes al seleccionar, buscan gente muy parecida, o buscamos gente muy parecida a nosotros. Entonces, si nosotros nos sentimos más cómodos con lo técnico, duro, entre comillas, no miramos tanto lo otro. Me parece que es un tema a cambiar. Es difícil seleccionar al distinto y reconocerlo como que va a ser complementario, como que te va a agregar valor. Y claramente con el tiempo está empezando a cambiar un poco porque también uno aprende de sus experiencias y también hemos visto casos donde el factor de fracaso no fue lo técnico, sino lo no técnico, que pasa en muchísimos casos, ¿no? Y me parece que también hemos visto que los jefes que piden gente de a poquito se van flexibilizando porque también ven que a lo mejor a los 3 meses, si bien fue buen técnico o buenos conocimientos, empieza a fallar en algunas cosas. Y adicionalmente, cada vez nos cuesta más encontrar gente con formación técnica. Entonces decimos, bueno, contratemos a aquellos que tienen otras cualidades y formémoslo. Lo vemos en la formación universitaria, que a veces no encontramos gente con los conocimientos adecuados. Y bueno, lo tenemos que formar, ¿no? Y me interesa tal vez tu opinión, Fabiana, que sé que tenés una experiencia regional, de hecho creo que estuviste hace poco en Perú, ahora te vas de viaje de vuelta. ¿Cómo se da esta situación de los talentos y la escasez a nivel regional? ¿También lo encontrás diferencias?
Mira, yo creo que eso depende mucho del mercado y cuánto está creciendo el mercado. Vos tenés hoy en Latinoamérica mercados como el de Perú, el de Colombia, incluso el de Panamá, que están creciendo enormemente en inversiones, en nuevos emprendimientos, y eso claramente hace que la demanda sea mayor. Y lo que yo veo es que hay muchos talentos argentinos que son muy valorados en estos países, y en empresas multinacionales empezamos a enviar gente o a formar equipos geográficos, porque de alguna manera hay que cubrir donde haya escasez. Pero claramente hay problemas, sobre todo cuando hay mucha competencia. ¿Y por qué son valorados? Me interesa a vos también, Juan, el argentino, que esto es algo que dice Fabiana que se repite mucho, ¿no? Cuando salimos de Argentina a Chile, a Brasil, a la Colombia, el argentino tiene un plus. ¿Dónde se apoya eso? Yo creo que hay cosas macroeconómicas que hicieron que muchos argentinos fueran exportables, por así decirlo. Concretamente, cuando yo estaba en Tetra Pak, solíamos exportar financieros a países de Europa del Este, porque empezaban a tener situaciones inflacionarias parecidas a las que había pasado Argentina, y un europeo del Este necesitaba ese tipo de habilidades. Y un europeo de Francia no tenía esas capacidades de entender que era una inflación o un entorno semicorrupto, por llamarlo así. Entonces, hay cosas macro que te las da la gimnasia país, y hay otras que te las da tal vez la propia educación, la dinámica, el riesgo, pero tenés la contracara de la soberbia. Sí, yo eso justamente iba a complementar. Sí, nosotros tenemos una capacidad de adaptarnos al cambio y de flexibilidad y de manejo de la ambigüedad, que está vinculado con la vida diaria, ¿no? Pero también a veces tenemos que tener cuidado de no sobrevalorarnos en algunas cosas que después perjudican el trabajo de equipo y la inserción en otros medios que tienen culturas absolutamente diferentes, mucho más jerárquicas, para decir, o de menos confianza, ¿no? De menor informalidad que a veces tenemos acá. Bien, y un poco tal vez para ir cerrando, Fabiana, Juan, me gustaría su punto de vista sobre el futuro, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que ustedes ven en términos de talentos, gestión de talentos? Vos tenés un libro escrito, Fabiana, que toca de alguna manera este tema. ¿Qué podemos pensar de acá hacia adelante en términos de talento? Puedo aportar, y me gustaría la visión de Juan, que tiene experiencia en otras industrias. Una es la diversidad, pero no hablo de diversidad de género nada más, ¿no? La gestión de la diversidad generacional, de género, geográfico, que hace que las organizaciones tengamos que acomodarnos y quizás tener políticas diferentes. La otra es el acelere de los cambios y cómo desde recursos humanos tenemos que acomodarnos a esos cambios permanentes que también están influidos por la globalización y la tecnología. Y creo que, y un tercero para simplemente cerrar en este punto, es cuánto trabajamos desde el punto de vista de generación de indicadores, no solo reactivos, sino proactivos, ¿no? De indicadores que permitan tomar mejores decisiones en tiempos difíciles. Yo coincido con Fabiana en esos tres aspectos. Diría, cada vez van a ser menos las empresas que sean academias de talento, en el sentido de generar todo desde adentro. Está tan dinámico todo, las carreras son mucho más cortas en las compañías, las generaciones, los movimientos. Me parece que hay que olvidarse de esto de crecer todo desde adentro, y hay que estar mucho más abierto al mercado en lo que viene. Bien, muchas gracias, Fabiana, muchas gracias, Juan, por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bien, muy interesante siempre lo que hablamos sobre talentos. Me gustaría cerrar con parte de lo que comentaba Juan al inicio, ¿no? Esta nueva concepción de lo que es un talento de cara al futuro como una multiplicación de tres factores. Inicialmente necesitamos tener la competencia, la capacidad de la persona, que es tener al recurso humano haciendo lo correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto. Pero, ¿qué pasó después? Eso no era suficiente, necesitábamos el compromiso, porque esa persona podía estar ahí, pero no tener las ganas de hacerlo. Entonces, ahí surgió lo que las empresas llamaron la propuesta de valor como compañía, que básicamente es qué te doy y qué recibo el empleado, y cómo esa ecuación tiene que ser consistente en el tiempo para que esa persona siga en la empresa. Pero, como hablaba Juan en un inicio, falta algo más, que es la contribución, ¿no? ¿Cómo encuentro sentido? ¿Cómo encuentro propósito a mi tarea de todos los días, ¿no? ¿Cómo hago para despertarme durante las mañanas y encarar con pasión mi trabajo? Entonces, difícilmente yo pueda mantener un compromiso
y tener un rendimiento técnicamente correcto en una empresa o en un lugar, básicamente, donde no siento que contribuyo algo, no solo a mi pasión, sino también puede ser a las razones que me exceden, que pueden ser mi familia o incluso la sociedad o el medio ambiente. Bien. Hasta acá llegamos entonces en el programa de hoy de Talentos, como decíamos antes, uno de los temas más calientes dentro del área de los recursos humanos. Como siempre, los que se quedaron con ganas de revivir más temas de recursos humanos pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestras vías de contacto. Tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todos estos contenidos, en nuestra página en Facebook, también en LinkedIn, también en Twitter y también a través de nuestra dirección de correo electrónico, nuestra página web. Y recuerden también que estamos todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana por la radio, por FM Millennium 106.7, donde también discutimos estos temas de recursos humanos y recuerden que tenemos también ahí la búsqueda de la semana, donde siempre estamos contando las oportunidades laborales que hay hoy en concreto en la Argentina. Será entonces hasta el próximo encuentro. Gracias. Chao.